Bueno, buenas noches, hermanos. Qué alegre que ya estamos juntos nuevamente para otro estudio de los martes a las 7 y piquito de la noche. Qué gusto ver a Max, a Kaylee y a Nicole que nos acompañan hoy. Gracias a Dios que nos podemos ver, y por supuesto a todos los demás que nos vemos con más frecuencia en los martes. Pero hermano Max y su esposa pues son nuestros líderes de los jóvenes, así que les agradecemos ahí el gran ministerio con los muchachos, hermanos. Pues estamos estudiando Hebreos capítulo 3 y hermanos, yo sé que ha sido también un poco complicado entender algunos pasajes, yo lo entiendo, pero creo que si tenemos de vista el contexto de los hebreos, el contexto de la historia de Israel y a lo que se refiere, porque acuérdense ustedes que los destinatarios principales de esta carta eran judíos creyentes, no era cualquier persona. Y con cualquiera no me refiero a que valgamos menos los no judíos, pero ellos tienen un trasfondo diferente a nosotros. Ellos conocían al Señor con antigüedad, con mucha más anterioridad que los gentiles, y sabían y conocían mejor al Señor. Por supuesto que también pudimos ver que los israelitas, a pesar de conocer al Señor, eran rebeldes y no le creyeron, como vamos a volver a ver hoy. Y hoy nuestro estudio va a estar siempre en Hebreos capítulo 3, y vamos a estudiar del 11 al 15. Pero quiero que tengamos presente, hermanos, dos pasajes para tener más claridad al verlo. Vamos a ver un pasaje en Éxodo 17 y también vamos a tener uno a la vista en Mateo, que lo vamos a ver para que ustedes y yo podamos tener más claridad al ver a qué se refiere el escritor, que ya hemos hablado bastante de que no sabemos con certeza quién fue, pero él conocía muy bien la historia de Israel y también, hermanos, eso nos permite a nosotros tener un contexto más claro de por qué el escritor dice lo que dice. Así que oremos para que el Señor nos dirija en este estudio. Nuestro amado Señor, gracias porque nos permites el privilegio de estar acá juntos. Señor, perdona nuestras ofensas, perdónanos porque a pesar de conocerte, muchas veces somos incrédulos a tu palabra y somos incrédulos a lo que tú has revelado. Señor, perdónanos por eso. Y te ruego, Señor, que tú nos permitas, Señor, tener una mayor claridad en lo que tú quieres de nosotros y nos ayudes a tomar mejores decisiones, Señor. Gracias porque con ello estamos pidiendo fortaleza, pero sin duda también puede venir corrección, Señor, y también lo agradecemos porque aún tu amorosa corrección es para bien nuestro. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que estamos acá reunidos y por los que nos siguen en las redes sociales también. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ver primero en Éxodo 17 del 1 al 7 el contexto que Dios mismo cita en Hebreos, por cierto, del ejemplo de cómo este pueblo era incrédulo y se apartaba y dejaba de confiar. Vamos a ver acá en versículo 1 de Éxodo 17, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y ahí está el contexto, hermanos. Masá significa prueba y Meribá, contienda. El pecado de los hijos de Israel, hermanos, fue dudar de Dios. Están dudando. Usted pone pruebas, cosas que usted duda. Usted duda si el agua está muy dulce o salada, la prueba. Y ahí usted ya sale de la duda. A Jehová lo están poniendo a prueba y todavía ellos tienen el atrevimiento de decir: bueno, ¿está o no está Dios entre nosotros? ¿Está o no está Dios entre nosotros? Miren, hermanos, qué duras estas palabras de Israel. Y hermanos, yo sé de que debemos notar que verdaderamente, hermanos, había una necesidad del pueblo de Israel. Tenían sed. Y hermanos, lo triste es que no hubo de parte de ellos una amorosa, podríamos decir, petición, una amorosa petición de parte de Israel a su Señor. Señor, sabemos que tú nos sacaste para buscarte y tener libertad de servirte, pero tenemos sed, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Eso es muy diferente a demandar, a exigir: danos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? Hermanos, tristemente es la actitud de muchos cristianos al ser rescatados de una vida sin Cristo, al ser rescatados de ser hijos de Satanás, porque eso es lo que la Escritura dice que son los que no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Aunque las personas no lo sepan, piensan que yo no creo ni en Dios ni en el diablo, no, yo tengo mi fe o yo no creo en nada. Aunque ellos piensen que no son seguidores de Satanás, para ser seguidor de Satanás solo se requiere una cosa: rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es lo que hace a una persona ser seguidor de Satanás. Es alguien que hace lo que Satanás quiere. Porque a Satanás no le importa que le hagan templos, no le importa que lo adoren en el sentido de que se postren. A Satanás lo que le interesa es que se rebele la gente en contra de Cristo. Y miren, hermanos, yo estoy seguro que el pueblo hubiese tenido una respuesta mucho más agradable. El Señor les iba a dar de beber. Por supuesto que el Señor no los iba a sacar de Egipto para matarlos en el desierto. Por supuesto que el Señor ya lo ha demostrado a estas alturas. Ya los sacó con milagros y prodigios de Egipto. Ya les abrió el mar rojo y ellos siguen dudando. Este es el contexto, hermanos. Antes de ver nuestro pasaje en Mateo, que los quiero llevar a Mateo 11:28, por favor, vayamos brevemente al último versículo de nuestro estudio del martes pasado en Hebreos 3, que es el versículo 10. El 11. El versículo 11, que dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí retomamos, hermanos, porque el Señor ya les dio a los israelitas ese contexto, que se recuerden lo que pasó allá en Masá y Meribá, el dudar de Dios, el dudar. ¿Y qué pasó, hermanos? La consecuencia está ahí. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, por lo que había pasado en ese dudar, el Señor jura.
en su enojo. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios necesita jurar? Dios no necesita jurar para decir que va a hacer algo. El Señor es tan misericordioso, hermanos, que utiliza un lenguaje en el cual los humanos podamos entenderlo. Cuando el Señor dice, les aseguro, tengan por cierto, no quiere decir que si Él lo dijera sin aseverarlo de esa manera, Él va no a cumplirlo o Él va a faltar a lo que diga. El Señor, hermanos, es tan misericordioso que cuando habla en términos que entendamos nosotros, que entendieran los israelitas. Y en primer lugar, les asegura diciendo, juré. En otras palabras, no tengan duda, estén seguros, voy a cumplirles lo que voy a hacer. Y este juramento lo hice en mi ira, en mi enojo, por estar yo no satisfecho con su forma de actuar. No me honro con su duda. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y miren, hermanos, qué triste es recordar que a veces en la iglesia ya no recordamos que el Señor también tiene ira. He oído que cuando se habla de la ira del Señor y que el Señor castiga, el Señor corrige, el Señor llama la atención y el Señor va a condenar a los inconversos al infierno, hermanos. Y no lo decimos con jactancia, ni deseando que nadie de nuestros apreciables oyentes o personas que no son creyentes se vayan al infierno a sufrir el sufrimiento de no tener a Dios en su vida, que es lo más doloroso del infierno. Lo más doloroso del infierno es que ahí no va a estar Dios. Dios aparta su presencia de un único lugarcito del universo para mandar ahí a las almas que quisieron rechazarle. Y eso es lo más doloroso del infierno. No las llamas que uno se quema. Esa sensación tienen los que van a tener los que estén ahí, porque van a estar sin Dios y todo lo que es de Dios, hermanos. Hoy muchas personas se atreven a hablar en contra de Dios. Levantan el puño y dicen, no está, no existe, pero siguen gozando cosas de Dios. El aire que es de Dios, esta tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. De Él es esta tierra, de Él es esta materia que conforma nuestro cuerpo. Y hay gente que tiene la osadía de levantar su puño. Y aunque no lo hagan literalmente, lo hacen con sus acciones al no tomarle en cuenta. Pero el Señor sí se enoja y se aira, hermanos. Lo bonito, hermanos, para nosotros los creyentes es que el Señor toma ira para con sus hijos, así como un padre contra sus hijos. ¿Verdad, hermanos, que a veces nos airamos contra nuestros hijos porque son desobedientes, porque no hicieron la tarea? Y les garantizo, hermanos, que la mayor parte de veces que nos hemos molestado, enojado con nuestros hijos han sido por cosas en las que sabemos que les va a ir mal, en las que sabemos que van a fracasar, en donde van a tener dolor. ¿Por qué se enoja usted cuando ellos llegan tarde en la noche? Si ya son grandecitos y salen, ¿verdad? ¿Porque ustedes son ogro y les cae mal sus hijos? No, el enojo de ustedes es porque se pusieron en peligro. Es un tiempo difícil, tal vez asaltantes los iban a golpear, tal vez más que son fiestas, por lo menos acá en Nevaj, las personas pueden ir embriagadas, ebrias, manejando y tener un accidente. Hermanos, ese es el enojo mayor a veces de nosotros como padres, es que les va a pasar algo malo a nuestros hijos. Así que el Señor se aira, hermanos, y principalmente porque le duele ver que tomemos malas decisiones. Así que para darnos testimonio a nosotros, hermanos, también, y sobre todo a los israelitas hebreos creyentes que recibieron esta carta,
el escritor les está recordando, acuérdense que cuando Dios habla y no se le obedece, hay consecuencias. Recuerden ustedes que los israelitas, y leamos la segunda parte del 11, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. La palabra reposo ahí, hermanos, es la palabra katapausin. La palabra griega katapausin, que significa un descanso o reposo total. Para los israelitas de ese momento, hermanos, el descanso era ir a descansar del desierto, de estar caminando largas distancias en un lugar inhóspito. Los desiertos son inhóspitos, no son agradables de ir. No hay montañas llenas de árboles y vegetación en las que uno pueda ver y deleitarse y ver las aves, y por supuesto que hay otro tipo de animalitos ahí, pero no son como ir en un valle de flores, de árboles y de agua y de manantiales. Eso no era el desierto, y ellos ya estaban cansados. Aparte que tenían que caminar llevando todas sus pertenencias, su familia, más que, hermanos, venían también cansados de la esclavitud de Egipto. El Señor les prometió a ellos un reposo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que ellos tenían que ir a conquistar con ayuda de Dios, para tener un descanso del desierto. Algunos acá, hermanos, quieren ver en el reposo del sábado. Y hermanos, no es la palabra que se usa acá. La palabra para reposo de sábado es la palabra sabaton en griego, o sabat, como dicen los hebreos en hebreo. Y esta palabra sabatón, que se refiere al descanso del día de reposo, que también es un descanso. En el estudio del martes pasado les dije yo, hermanos, que hay varios reposos en la Biblia. El principal reposo para los creyentes, hermanos, es el ser salvos. Es el reposo, hermanos, de que el Señor quita nuestra pesada carga del pecado. Él nos la quita, hermanos, para que podamos descansar y saber que somos de Él y que tenemos vida eterna. Ese es el reposo que tenemos todos los creyentes verdaderos. El saber que el Señor ya nos salvó. Él, no nosotros. Pero en este pasaje, hermanos, también tenemos un reposo que es el reposo que yo le he llamado, que es el reposo de la obediencia. El reposo de la obediencia. Y es el reposo, hermanos, que tenemos los creyentes en oír la voz de Dios y creerle y obedecerle. En nuestros ejemplos de un padre de familia con sus hijos, hermanos, ustedes saben que ese también es un reposo. Los hijos tienen el reposo de saber que son hijos de sus papás y que ellos los cuidan y ellos los sostienen y ellos los educan y nunca les van a faltar. Humanamente hablando, por supuesto va a llegar un momento de la muerte y no vamos a estar para nuestros hijos. Pero en el contexto de Dios, hermanos, Él nunca va a faltar como Padre. Por eso allá Isaías dice que Él es Padre eterno o eternamente Padre, como nos enseñó el hermano pastor cuando nos explicó ese texto. Él es eternamente Padre para nosotros. Ese es el reposo de nuestra salvación. Pero hermanos, los hijos terrenales de nuestros padres terrenales viven tranquilos cuando obedecen. No tienen pena que el papá va a llegar porque las tareas que él dejó están hechas. Y está estudiando como su papá le dijo y está cumpliendo sus tareas. Y si el papá le dejó dicho, hijo, mire, por favor, limpie también el patio y arregle estas cosas. O, hijo, no venga después de las 7 de la noche y pongan ustedes ahí las tareas que les dejamos a nuestros hijos. Hermanos, el hijo que hace eso, ¿qué pena tiene? Porque llegó a tiempo, ahí está, y su papá le va a decir, qué bueno que veniste, mijito, y lo va a entrar y venía a cenar, y tal vez las tareas son, ahora lavemos los trastos, y le toca a los hijos lavar los trastos, no sé.
Así es con la vida creyente también. El Señor nos ha dado, hermanos, su revelación, su palabra. Y el Señor quiere que también tengamos ese reposo. El reposo de que le obedecemos, que le buscamos, que hacemos lo que Él nos manda. Ay, Dios mío. Se cayó la... Qué susto. Sí, de plano que se movió de un lado. Ay, me asusté. Ese reposo, hermanos, que ahorita lo acabamos de perder con una explosión en la tierra, aquí en la cocina. Entonces, hermanos, la segunda parte, el segundo versículo que vamos a estudiar es el versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y antes de ir ahí, les prometí yo que íbamos a ver, que me distraje ahí con nuestra mesa que se quebró. Les dije que viéramos en Mateo 28, perdón. Veamos en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso, hermanos, es el reposo de nuestra salvación, el que Jesús nos ofreció a nosotros, los que ya somos creyentes, y nosotros fuimos ahí a Él, trabajados y cansados, hermanos, como estaba Israel en Egipto, trabajado, cansado de ser esclavos de Faraón y del sistema de Egipto. Y hermanos, acá se compara a nosotros que vivíamos esclavos de Satanás, viviendo en la servidumbre de este mundo. Qué triste, hermanos, que muchas personas no quieren venir a Jesús para que Él nos haga descansar. Y vean la palabra y descansar, es la palabra reposo. Él nos hará reposar. Y es que, hermanos, qué descanso tan maravilloso que gozamos los creyentes al saber, hermanos, que somos salvos, que somos creyentes y salvos. Pero el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hermanos, el Señor pues nos pone un yugo, pero este yugo, hermanos, es ligero, dijo en otras, dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué, hermanos, su yugo y su carga? La carga y lo que Él nos pide que hagamos es ligero, hermanos, es fácil, porque, hermanos, está basado primeramente en el amor, no en una imposición. Y segundo, hermanos, porque el creyente que entiende que el Señor quiere todo para su bien, no ve los mandamientos de Dios como algo gravoso, sino como algo para su bien, como una bendición. Incluso, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a las palabras del Señor, vemos de que no hay uno solo de los mandamientos que el Señor no haya mandado, en el cual el beneficiado principal seamos nosotros mismos. Nosotros mismos. No hay uno solo. Dios no pierde nada, hermanos. Cuando usted desobedece la voz de Dios, Dios no pierde nada. Por supuesto, lo que sí es que se entristece por nosotros, se duele por nosotros, por ser nosotros duros. Pero el Señor no pierde, no deja de ser Señor. Noten dos palabras ahí importantes. En el versículo 28 de Mateo 11, oigan cómo dice el Señor al final: yo os haré descansar. Yo, y por favor guarden eso en su mente, yo
os haré descansar. El que da el reposo de la salvación es ese yo ahí. ¿Y quién es ese yo ahí, hermanos? El Señor Jesucristo. Él es el que da el reposo de la salvación. Usted no puede tener ese reposo. Usted no lo puede tener, ni lo puede dejar de tener de vista, ni lo puede retener o dejar de retener hasta el fin. Porque ese reposo lo da el Señor. No lo obtiene usted por sus fuerzas. Usted fue y el Señor lo hace descansar. Él lo hace a usted descansar. Le hace entrar en su reposo de ser salvo. Ahora, vean al final del 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. ¿Quién es el que halla el descanso ahí, hermanos? La persona, usted y yo. Quiero que por favor notemos esas diferencias porque son las que nos confunden cuando a veces nos acercamos a la Biblia. El descanso de gozar de la obediencia, hermanos, nosotros lo hallamos aquí. Por supuesto que hasta ese, con la ayuda del Señor. ¿Y cómo nos ayuda? Convenciéndonos con su espíritu, con su palabra, contristándonos a veces, llamándonos la atención a veces, amorosamente, con alguna llamada de atención que el Señor use. Pero el descanso de la vida eterna lo da Él. Por eso el creyente no puede dejar de tenerlo hasta el fin. El que lo va a tener hasta el fin es el que tiene ese descanso que Dios se lo dio. Y se lo hago en énfasis porque eso es lo que algunos piensan con que el que retiene la confianza hasta el fin, ese descanso hasta el fin, piensa que es alguien que lo puede dejar de tener. No puede dejar de tenerlo si ese descanso se lo da el Señor. Por eso ese es un sí afirmativo. Solo los que hasta el fin retienen ese descanso, lo retienen porque se los dio Dios. Si en el camino dejaron de confiar en algo, no habían recibido ningún reposo de Dios todavía. Ahora, el segundo descanso, sí. El descanso de las almas, hermanos, muchos de nosotros dejamos de tenerlo. Muchos de nosotros fallamos. Y aquí vamos a ver más de cerca, hermanos, por favor. Regresemos a Hebreos porque se nos está yendo el tiempo. Yo aquí hablo y hablo, pero deseo, hermanos, que estas palabritas nos queden claras a nosotros porque son importantes para nosotros. Me fui lejos yo de Hebreos acá con mi Biblia. Hebreos 3, perdón. Muy bien, entonces, por eso dice el 12. Hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es tener un corazón malo de incredulidad, hermanos? Es no aceptar ese yugo, esa carga que es ligera, sino que yo pongo un corazón duro y no lo acepto. Y me aparto del Dios vivo. Y aquí apartarme de Dios no quiere decir que yo ya no soy creyente, que yo ya no soy salvo. No tiene nada que ver. No confundamos los términos. Quiere decir que yo, como ya hijo de Dios, me vuelvo malcriadito, me vuelvo caprichoso. Ya no quiero hacerlo. Me canso de obedecer. Me aburre el maná del desierto como los israelitas. Empiezo a pelear hasta porque tengo sed, en lugar de amablemente suplicar por agua. ¿Qué es lo que pudieron hacer los israelitas? ¿Cuántas veces no hacemos nosotros eso y ponemos un corazón malo? Oigan, hermanos, porque cuando desconfiamos de Dios, Dios dice que nuestro corazón está malo. Somos malos. Y nos apartamos del Dios vivo al no obedecerle. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos los unos a los otros, hermanos. Miren, aquí hay algo muy importante que los cristianos olvidamos: exhortarnos los unos a los otros. Exhortar significa animar, en otras palabras, incitar a alguien a que haga o deje de hacer algo, incitarlo, provocarle a que deje de hacer algo, motivarle a que haga algo. Y en este contexto, hermanos, lo que Dios nos pide que hagamos. El Señor quiere que usted y yo mutuamente nos exhortemos. Cuando usted ve que yo me estoy apartando, exhórteme a que no me aparte. Cuando yo estoy haciendo algo malo, exhórteme a que yo lo deje de hacer. Pero miren, hermanos, la palabra no se equivoca porque dice los unos a los otros. Porque no hay uno solo de ustedes o de mí que pueda decir: a mí no me tengan que exhortar, hermanos. No, yo sí no. A mí no me pongas ahí porque yo sí me porto bien. A vos hay que exhortarte, a vos hay que regañarte, a vos hay que llamarte la atención. Si usted dice eso, hermanos, cuidado. Usted sufre de otra cosa a la cual tenemos todos que exhortarle, que se llama arrogancia. Ojos altivos que no debería de tener y los cuales también ofenden al Señor. Y si somos estrictos, dice que el Señor los aborrece. Y es más, la mentira, porque usted está negando errores que todavía tiene delante del Señor. Unos a otros. No dice exhorten a los demás hermanos, por favor. No, lo que está diciendo es exhorte a los demás y que los demás lo exhorten a usted. Exhórtense unos a otros, hermanos. Dice, ¿cuándo, hermanos? ¿Cada cuánto? Cada día. A mí ya no me digas nada que me dijiste ayer. Miren, hermanos, o decime mañana, y hay algo aquí que vamos a decir al respecto, pero miren, hermanos, eso quiere decir, hermanos, el escritor está reconociendo, el cristiano va a necesitar que se le induzca, que se le incite a apartarse de cosas malas todos los días de su vida, hermano. Esto no es una excusa para que usted viva mal y no. Es una razón para que usted, hermano, esté atento, porque cada día hay cositas en las que le fallamos al Señor. Y cuando venga un hermano amoroso a exhortarle, perdonen, se me traba la lengua, cuando venga un amoroso y hermoso hermano a decirle a usted, hermano, ya no estás yendo a la iglesia, ¿qué está pasando? Es que vos, ¿qué sabés? Si yo estoy ocupado y aquí... Gracias, hermano. Si de verdad algo así pasó, estuve enfermo, hermano, orá por mí. Pues amén, gracias a Dios. Se enfermó tu papá, tu mamá, fuiste a hacer algo, pues está bien. Pero si nuestra respuesta es una excusa, no pude vos, pero estamos conscientes que no tuve ganas. Hay otras cosas más divertidas que hacer. Acepte esa exhortación amorosa. Gracias, hermano. Y el que llevó esa exhortación, no se moleste si también el otro dice, sí, mira, y también en vos estaba pensando, porque la vez pasada te vi que estabas haciendo ahí y le mentiste a aquel porque me habías dicho que le dijiste ahí por teléfono a aquel que estabas dando clases en la escuela y estabas conmigo ahí en el campo de fútbol. Hermano, te animo, hombre, dejemos la mentira ahí, ayudémonos, oremos. El que exhortó ir a la iglesia a veces hay que exhortarlo también. ¿Cuándo hacemos eso? Cada día. Pero el apóstol Pablo iba a decir yo, porque ese es el que yo creo que fue el escritor, pero el escritor agrega, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. Hermanos, porque hoy sigue hablando Dios. Miren, hermanos, estamos viendo pasajes de hace 4,000 años, citas de hace 3,000 años en los Salmos,
citas de Hebreos, hermanos, de hace al menos 2000 años. Y las estamos oyendo hoy todavía en la misericordia del Señor. No sabemos cuánto tiempo esta misericordia va a durar, hermanos, de que podamos libremente hablar la palabra del Señor. Y ya vemos que ya hay esfuerzos fuertes del enemigo por censurarnos, que ya no podamos hablar las palabras del Señor. Dice, entre tanto se dice hoy, ¿para qué, hermanos? Dice aquí, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que, hermanos, si no se exhorta hoy, si esto no se hace a diario, dice que empezamos a endurecernos. Cada día cuesta más. Hermanos, regresar a ir a la iglesia es más fácil si usted dejó de ir 1 o 2 domingos o 2 reuniones. Pero, hermanos, si usted pasa 2 meses, 3 meses, ya va a costar más, ya va a estar usted más duro, ya va a costar más. Y si pasan 2, 3 meses, va a costar más. Y si pasan, hermanos, y eso solo ir a la iglesia, que por cierto, desobedecemos al Señor al no hacerlo, pero hermanos, si más consentimos nuestro pecado, si no, dice que aquí, por el engaño del pecado. Entendamos, hermanos, la palabra engaño acá es una palabra que también se puede traducir como seducción. Engaño o seducción del pecado. El pecado nos engaña, nos seduce. El pecado, hermanos, no nos aparece como algo malo y terrible y horrible que tenemos que oír. No. El pecado se nos presenta a los cristianos como deseable. Recuerden a Eva, hermanos. Cuando vio la fruta, dice que era codiciable a la vista. Una manzana, hermanos. No dice qué fruta era, dice que era un fruto. No dice cuál. No me recuerdo cuál dicen los hebreos que era, que ellos creían, se me fue ahorita, pero los hebreos creo que tienen uno ahí que... El higo. No me recuerdo si era el higo, pero no dice la Biblia, hermanos, qué fruto es. Yo sé de que popularmente la gente dice manzana, pero no es una manzana, no era una manzana. No sabemos, bueno, sí pudo ser una manzana, pero no dice claramente que haya sido una manzana. Porque ahí el problema no era el fruto, el problema era la desobediencia a lo que Dios dijo. Pero el fruto dice que era agradable a la vista, era codiciable. Y ahí agrega por el conocimiento y de ser como Dios. Eva dijo, el pecado nos seduce con que va a ser placentero, va a ser delicioso, va a ser bonito. Así nos seduce. Cuando vamos a robar algo no nos seduce, hermanos, los billetes, nos seduce todo lo que podemos comprar con eso que me voy a robar. Voy a comprar, ¿qué? Ponga ahí lo que usted ha querido siempre y no ha podido. Entonces ya se vuelve el engaño. Y es una seducción engañosa, hermanos, porque su fin no va a ser agradable. No va a ser. Usted lo va a lamentar, hermanos, haber hecho lo que hizo. Y eso es lo que Dios quiere evitarle a usted y a mí. Lo va a lamentar porque va a ser amargo. Va a ser duro para usted. Dice el 14. Bueno, el 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí, hermanos, nuevamente, porque somos hechos participantes de Cristo. Dice que estamos unidos a Cristo. Y es que, hermanos, los creyentes hebreos aquí estaban siendo tentados, hermanos, de regresar al judaísmo.
El escritor les dice, ustedes ya están unidos a Cristo, no vean atrás, no regresen al judaísmo. Y es que, hermanos, aquí el escritor está comparando también el pecado de los israelitas en el desierto, que fue el de murmurar y dudar de Dios. Pero, hermanos, no solo fue con el agua. El otro texto paralelo a este, hermanos, es de cuando fueron enviados los espías a reconocer la tierra prometida. Y cuando fueron enviados los 12 espías, hermanos, y estos eran 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, fueron a reconocer la tierra, Moisés los envió, y hermanos, 10 regresaron aterrorizados. Somos como langostas, esos nos van a aplastar. Ellos, ahí hay gigantes, hay ciudades amuralladas, ahí no vamos a poder entrar. Pero Josué y Caleb renegaron diciendo, pero si Jehová va con nosotros, hermanos israelitas, vamos a entrar y vamos a conquistar. 10 hermanos retrocedieron. Estos hermanos eran incrédulos. Estos hermanos no tuvieron su confianza hasta el fin, la confianza en Dios hasta como la tuvieron al principio cuando salieron de Egipto. Estos son salvos y creyentes que ya no gozaron, hermanos, de tener la confianza en Dios a todo nivel. Y es que así somos los cristianos, hermanos. Hay gente que es creyente, es cristiana, es salva, pero viven miserablemente. Viven como israelita mendigo en el desierto, con escasez, con amargura, viven sin el gozo del Espíritu Santo, viven, hermanos, sufriendo las consecuencias de no confiar en Dios. Ellos creen en Dios, son salvos. Hermanos, los israelitas que murieron en el desierto, murieron salvos. Ellos eran salvos, creyentes en Dios. Pero sufrieron, hermanos, las consecuencias de solo creer y no obedecer lo demás, no confiar en Dios en todo lo demás. Y es que eso es lo que algunos dicen, vos sos salvo, ¿verdad? Entonces puedes hacer lo que querrás. Pues literalmente sí podría hacer lo que yo quiera, yo no dejaría de ser hijo, pero como entiendo quién es mi Dios, no quiero. Yo quiero servir a mi Dios, quiero servirle a mi Dios. Pero tristemente muchos cristianos no quieren. Hoy, ayer y mañana no quieren creer en Dios, no quieren obedecer a Dios. No vienen a Él humildemente con sus peticiones, ahora vienen con demandas, reclamando cosas, que yo no sé de dónde la cristiandad evangélica ha aprendido a reclamarle cosas y declararle cosas a Dios cuando no es la forma en que la Biblia nos enseña. Nos pide que seamos humildes, que le pidamos a Dios con todas rogativas, dice la Biblia, haciendo rogativas por todos vosotros, dicen los apóstoles. Y hoy oigo yo a gente que no tiene, pero ni un poquito parecido a los apóstoles, declarando y reclamando y que son no sé qué. Hermanos, sí somos hijos de Dios, sí somos hijos del Rey, claro que sí. Pero seguimos siendo también personas sujetas a pasiones de este mundo, a necesidades. Y Él sigue siendo Dios, nosotros no somos Dios. Por eso, hermanos, el creyente debe retener hasta el fin y ya nos quedamos sin luz. Los creyentes deben retener hasta el fin, hermanos, esa confianza que también tuvieron para ser salvos, la misma confianza, hermanos, para confiar en Dios, para todo lo que tenga que ver en sus vidas. Vamos a ver, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Y vean, hermanos, otra vez, por si usted tiene duda que aquí lo que están comparando, hermanos, es qué o cuál cosa. La comparación es precisamente eso que pasó allá en el desierto. La comparación, hermanos, es eso en que los israelitas confiaron en el Señor para salvación. Salieron de Egipto, pero ya no siguieron confiando en el Señor en su peregrinaje a la tierra prometida. Hermanos, el Señor nos está diciendo, no sean ustedes como los israelitas. El Señor nos está diciendo, no sean ustedes creyentes y salvos por la gracia de Dios, pero incrédulos y desobedientes por su falta de confianza en Dios. Así como confiamos en Dios para nuestra salvación, hermanos, el Señor quiere que confiemos en Él para obediencia en nuestra vida diaria. No olvide, hermanos, exhortar, y no olvide, hermano, dejarse exhortar. No olvide esas dos cosas, exhortar y dejarse exhortar. Animar, incitar a alguien a que obedezca a Dios, se acerque a Dios. Vamos a dejarlo acá, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio el próximo martes en los versículos del 16 hasta el 19. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Algunos han hecho algunos comentarios y les agradecemos, hermanos. Vamos a dejar también los saludos a los que nos estuvieron viendo por las redes sociales. Vamos a saludar acá a los que nos dejaron algún saludito. Hermana Meili Matón, Dios te bendiga. Aquí tenemos a la mitad, no la mitad, aparte de tu familia, que el Señor te bendiga. También tenemos a Telma Castillo, Dios la bendiga, Telma. Qué gusto saludarle también. A Obed y Cara Zuleta, Dios los bendiga, hermanos consiervos. Que el Señor les bendiga también allá en San Cristóbal, donde el Señor les tiene en el ministerio. A Nila Ceto también, fuertes saludos. Nilita, cuídate mucho. También a mi señora madre, Loli Ruth Herrera Castillo. Gracias, mamá, por estar sintonizando y por tus palabras. También a hermano Delmar Carrillo, hermano pastor. Gracias, hermano, por sus palabras y siempre son de ánimo para mí saber de ustedes, hermano Delmar. Saludos a su esposa y a toda la familia. También a Laura García, Dios te bendiga. A Lolo, fuertes abrazos. A Esdras de León también, saludos Esdras. A Mercedes Herrera Castillo, gracias mi tía también, el Señor te bendiga a ti. A Daniel Ceballos, Dios te bendiga, Daniel. Nos gusta verte, así que a ver cuándo podés venir también. El Señor te bendiga también. Hermano Alan McDougall, Dios lo bendiga, hermano. Fuertes abrazos. Don Armando Jiménez Aguilar también, fuertes abrazos hasta Shela. Bueno, saber, ¿verdad, don Armando? Usted anda por todos lados, así que donde el Señor lo tenga, bendiciones para usted. Muchas gracias, hermano Mateo Nunal, el Señor lo bendiga también a usted. Tía Norma también, Dios la bendiga, y a mi señor padre Gilberto Noriega también. Gracias a todos por sus saludos, por estar acá sintonizando este estudio bíblico. Esperamos que podamos vernos el próximo martes a esta misma hora. Muy buenas noches.